Bueno, pues vamos a empezar con el tema 2, que lo podríamos llamar como el método de los estados límite. Método de los estados límite. Entonces, este tema es un poco de filosofía, pero es fundamental, es fundamental. Porque es como nosotros aproximamos a una estructura, como nosotros empezamos el cálculo de una estructura, o en qué nos tenemos que fijar. Y vamos a hacer una introducción un tanto histórica. O sea, yo puedo decir, venga, voy a diseñar esta estructura. Edificio. Entonces hay un montón de variables que entran, o sea, la geometría. ¿Qué geometría tiene la estructura? ¿Qué geometría tiene la estructura? O los materiales. El hormigón, el acero, ¿qué propiedades tienen? Las acciones. ¿Qué acciones van a estar sometidas a una zona que tiene una carga sísmica muy grande? ¿O van a estar muy expuestas al viento? ¿O va a ser un edificio asambleario siempre lleno de gente? ¿O es un edificio residencial que no va a tener apenas gente? ¿O qué ambiente vamos a...? ¿Vamos a estar en una zona muy seca? ¿Vamos a estar en una zona muy húmeda? ¿Cerca de la costa? Entonces, hay una forma, es decir, de mirar todas esas variables que yo tengo que considerar en la estructura. Entonces, los primeros métodos eran métodos que se llamaban deterministas. ¿Qué significa métodos deterministas? Pues que todas las variables tenían un valor fijo. O sea que si el hormigón es de 30, 30. Si el acero es de 500, 500. Si las cargas son 200 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros cuadrados. Y yo procedía a hacer todo el cálculo pensando que todas esas variables tenían valores fijos. Y solamente al final comparaba la tensión con una cosa que se llama tensión admisible. O sea, la tensión máxima del material la dividía por un coeficiente de seguridad único, y eso es lo que se llama la tensión admisible. Por ejemplo, imaginaros que voy a calcular esta estructura, todos los datos son datos fijos, yo calculo qué tensión tengo, la máxima que yo tenga sobre el material, o la máxima, a ver cómo lo diríamos, ¿no? Es decir, yo, la tensión que me aparece en los materiales, y esa tiene que ser menor que una tensión admisible, que es la máxima que me aguanta el material partido por un coeficiente de seguridad único. Esto, por ejemplo, se sigue utilizando en mecánica del suelo. O sea, en mecánica del suelo yo tengo un coeficiente de seguridad único. O sea, la carga de hundimiento de un pilote, pues al final yo tengo un coeficiente de seguridad pues de 2, de 3, de lo que sea, y tengo que hacer que no se supere la tensión admisible. ¿Se entiende eso? Alejandro, ¿se entiende eso? De hecho, por ejemplo, en la normativa americana en lo que se llama ASD. Es Allowable Stress Design. Diseño de la tensión en tensión admisible. ¿Vale? Esto es antiguo. Esto es antiguo. Ya, bueno, en mecánica del suelo se sigue utilizando. Frente a esto, podría ser un planteamiento probabilista. ¿Qué significa un planteamiento probabilista? Pues imaginaros que cada variable habláramos de ella en términos de probabilidad. Oh, sería un coñazo. Porque claro, cada variable tendría una función de distribución, una función de densidad,
de probabilidad, o sea, cada variable tendría, bueno, una campana de Gauss o cualquier otra distribución, tanto en resistencia, como en acciones, como en geometría, y sería un coñazo. ¿Se entiende eso o no? Entonces, en medio de estos dos métodos, el método que actualmente se usa es el método de los estados límite. Es el método de los estados límite. Y casi en la normativa americana se llama de una forma que se describe muy bien. Se llaman LRFD. LRFD. O sea, cuando veamos una norma americana que pone al lado LRFD, pues que significa Load and Resistance Factor Design. ¿Qué significa? Dice factores de diseño tanto a la carga como a la resistencia. O sea, no hay un único coeficiente de seguridad, sino que va a haber varios coeficientes de seguridad que afectan a la carga y coeficientes de seguridad que afectan a la resistencia. Voy a dejar que copie una frase porque queda más claro. Queda más claro. No sé si dónde la tengo. Aquí. Entonces vamos a ver primero el concepto de vida útil. O sea, lo primero que vamos a fijar es la vida útil sobre una estructura, que es un periodo en el que la estructura se mantiene en las condiciones de uso requeridas sin necesitar operaciones más complicadas que un simple mantenimiento. Pues eso, ¿no? Es decir, la vida útil de una estructura, este edificio, su vida útil 50 años. O sea, en 50 años, salvo un pequeño mantenimiento, se supone que la estructura no va a necesitar nada más. O sea, un monumento, 100 años. Parece poco, pero bueno. Entonces, durante la vida útil, aparecen una serie de situaciones de proyecto en función de su duración en el tiempo. Y esas son, esas situaciones de proyecto, vamos a poner aquí, son persistentes o definitivas, situaciones transitorias o provisionales, accidentales y sísmicas.
y sísmicas. Durante estas situaciones, ahora volvemos, durante estas situaciones, hemos de garantizar que no se alcanzará ningún estado límite. O estados en el que estados en los que la estructura ya no cumple su funcionalidad. Vamos a repasar esto un poco para que se vea claro. Vamos a repasar esto un poco. Es decir, primero, el concepto de vida útil yo creo que está claro, ¿eh? O sea, vida útil, pues el periodo en el que la estructura se mantiene en buenas condiciones. Ahora, durante la vida útil aparecen una serie de situaciones de proyecto. Es decir, no vamos a estudiar todas las situaciones, que la clase esté medio vacía, que la clase esté al 20%, al 30%, no. Vamos a fijar una serie de situaciones de proyecto. No os preocupéis que ya veremos eso se materializa en una fórmula, ¿eh? O sea que van a aparecer durante la vida útil una serie de situaciones de proyecto. Nos tendremos que centrar en ellas, ¿eh? Y son estas, es decir, persistentes o definitivas, transitorias o provisionales, accidentales y sísmicas. Entonces, en esas situaciones, que ya las vamos a tener claras y que van a responder a una fórmula, en esas situaciones hemos de garantizar que no se alcanza o se sobrepasa ningún estado límite. ¿Qué son estados límite? Estados en los que la estructura deja de cumplir la función para la que fue diseñada. Esos estados límites se dividen en dos tipos de estados. Estado límite último, que es un estado límite último, el que afecta a la integridad de la estructura parcial o total o a la vida humana. O sea, si afecta a la vida humana, o sea, imaginaros, esa lámpara que tenemos ahí encima de Gema, pues que esté bien anclada y que no se caiga, es un estado límite último. ¿Por qué? Porque si se cae, mata a Gema. Si en vez de estar en una clase está en una granja pollo, pues si mata a un pollo, no es humano, o sea, entonces no es un estado límite último. ¿Está claro, Gema? O sea que, entonces, tenemos estado límite último, integridad estructural, o sea, se rompe la estructura o afecta a la vida humana. Y estado límite de servicio, son estados límites en cierto aspecto más suaves, porque pueden ser estéticos, funcionales. Imaginaros que una escalera en la que estamos subiendo, según subimos, vibra mucho. Y dice, ostras, ¿esto qué le pasa? ¿Se cae? Posiblemente no se caiga, pero afecta al estado límite de servicio. O entramos todos aquí en la clase y la clase tiene una deformada y dice, ostras, que si es que estoy así. Es un estado límite de servicio. ¿Está eso claro? Entonces, la filosofía del método de estados límites es fijar una serie de situaciones de proyecto y durante esas situaciones de proyecto no debemos de rebasar ni los estados límites últimos ni los estados límites de servicio. Igual que decíamos antes, que a lo mejor en contexto se nos escapaba, el RFD, Load and Resistance Factor Design, es decir, afectamos tanto las cargas como la resistencia, pues eso, el método de estado límite se va a centrar en el estudio de las cargas y en el estudio de la resistencia de los materiales. ¿Y por qué? Bueno, pues porque sí, o sea, porque pasábamos de tener un coeficiente de seguridad único ahora a tener dos tipos de coeficientes de seguridad. Coeficientes de seguridad que me afectan a las cargas, coeficientes de seguridad que me afectan a la resistencia de materiales.
¿Qué pasa con las otras variables? La geometría, pues la vamos a suponer que invariable. O sea, que si me dicen que la luz es de 7 metros, 7 metros. Y las condiciones ambientales, pues hablaremos de ellas, pero las condiciones ambientales también. O sea, las vamos a considerar fijas. O sea, si nuestro edificio está en la costa, pues una condición ambiental pues de costa, y eso nos va a llevar a tener unas precauciones determinadas. Unas precauciones determinadas. Pero una vez que nosotros cumplimos esas precauciones, vamos a suponer que durante la vida útil la estructura se mantiene bien. Entonces, el método de los estados límite se va a centrar en el estudio de cargas y resistencia de materiales. ¿Dudas, David? Bueno, tranquilos, vamos un poco... Ahora haremos un descanso. Bien. Seguimos. Entonces, vamos a ver los materiales. Los materiales en nuestro caso son dos, es decir, son acero y hormigón, no tiene más. Es hormigón o concreto y acero. O sea, no tenemos mucho más materiales. Entonces, hay una cosa que se llama valor característico. Valor característico de un material. Valor característico. ¿Qué significa característico? Característico significa que lo caracteriza. O sea, no tiene más, que lo caracteriza. O sea, lo que más me interese de ese material. De hecho, por ejemplo, en el hormigón se va a llamar FCK. FCK. Y en el acero se va a llamar FIK. En Europa, ya hablaremos, en Europa F es resistencia, C concreto, K característico. Resistencia característica del hormigón. Y F resistencia, característica, Y no es hierro, es acero, pero no viene de otra cosa, la Y. De hecho, o sea, hay que tener cuidado con una cosa. Dejadme que lo cuente. Patricia, ¿qué es sigma? ¿Tensión? Juan Pablo, ¿qué es sigma? Tensión normal. Tensión normal, no es tangencial, es tensión normal. Si yo le pongo aquí eso, del concreto, es tensión normal en el hormigón, ¿no? Jocelyn. Jocelyn, está claro, ¿no? Es decir, es tensión normal del hormigón, ¿no? Tensión normal del hormigón. Si pongo eso, Jocelyn, un poco de imaginación, del acero, del steel, del acero, tensión del acero, tensión del acero. Si pongo FC, es la máxima, la resistencia, o sea, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues en un ensayo de este tipo, sigma C, epsilon C, esto es FC. ¿Está claro? O sea, eso es Europa. Europa. Eso es como nosotros hablamos aquí. Eso es como nosotros hablamos aquí. Estados Unidos. Bueno, por decir Estados Unidos, porque América, vamos a hablar América. Prácticamente, es decir, que yo creo que salvo algún país de pequeño, todo América sigue la normativa americana, el ACI. Bueno, los canadienses no.
y me parece que Bolivia tampoco. Pero, o sea, que si uno va a Chile es ACI, ¿eh? Si uno va a Argentina es ACI. ¿Eh? Entonces, América. FC. O sea que si yo en un documento de cálculo americano veo FC, eso es tensión del hormigón. Un poco capcioso, ¿no? Tiene mala leche, ¿no? Alfonso, tiene mala leche, ¿no? Sí, o sea, cuidado. O sea, si yo estoy repasando un documento americano y veo FC, es tensión del hormigón. Y la resistencia se le llama F sub C'. O sea que si veo F sub C', eso es resistencia del concreto. Elvira, ¿está claro? Bien. Bueno, pues cuando hablamos de resistencias, o sea, resistencia del concreto, característica. ¿Está eso claro? ¿Qué es característica, David? ¿Qué lo caracteriza? Lo que pasa es que vamos a pensar en una cadena. Una cadena tiene un montón de eslabones. Yo tiro, ¿y por dónde rompe la cadena? ¿Por dónde rompe la cadena, Elvira? ¿Por dónde rompe la cadena? Francisco, ¿por dónde rompe la cadena? Por el eslabón más débil. ¿Eh? O sea que... Y sin embargo, ¿cuánto deforma la cadena? La suma de lo que deforme. O sea que, hablando en deformaciones, a mí me interesa hablar de valores medios. Pero si hablo de resistencias, a mí me interesa fijarme en el eslabón más débil. ¿Se entiende eso? O sea, que cuando yo hablo de resistencia característica, si la resistencia siguiera una distribución normal, una distribución de Gauss, resistencia característica es el percentil del 5%. ¿Qué significa eso? Que de 100 probetas que yo ensayara, 95 tienen una resistencia superior a F sub CK. ¿Se entiende eso o no? ¿Y eso lleva un coeficiente de seguridad aparejado? No, coño, no. No lleva ningún coeficiente de seguridad, porque es que la cadena rompe por el eslabón más débil. ¿Se entiende eso, Belén? O sea, cuando alguien dice, no, hombre, es que estamos utilizando la resistencia característica. Y entonces, claro, la mayor parte de las probetas, de hecho el 95%, tienen una resistencia superior a ese valor. ¿Tengo un coeficiente de seguridad? No me fastidies, porque una cadena rompe por el eslabón más débil. ¿Se entiende eso, José? Perfecto. Igual, o sea, F y K, ¿de dónde viene la Y? ¿De dónde viene la Y? Parece que ya ha salido aquí. Un acero hace así, prácticamente. ¿Os acordáis de esto, no? Un acero hace así. Esto de aquí se llama punto de cedencia, que en inglés se llama yield point. Entonces, pues de ahí se ha quedado la Y. Pues ya está, de ahí se ha quedado la Y. Entonces, F y K es la resistencia característica del acero. O sea que yo, del acero a tracción, o sea que yo ensayo 100 probetas de acero y 95 tiene una resistencia superior a ese valor. ¿Se entiende eso o no? Eso es valor característico. Bien. ¿Qué es el valor de cálculo o de diseño? ¿Qué es el valor de cálculo de diseño? El valor de cálculo de diseño de un material, en nuestro caso solamente hormigón y acero, se va a llamar FCD, FID. ¿Vale? Resistencia del concreto en el diseño. Resistencia del hierro en el diseño. Y es sencillamente afectarlo de un coeficiente de seguridad. Esto es F y K partido de gamma S.
de gamma S. Gamma S es el coeficiente parcial de seguridad de minoración de resistencia del acero. ¿Se entiende eso o no? ¿Cuánto vale? 1,10, 1,15, o sea que su valor es aproximadamente 1,10, 1,15. Sí, dime. Sí, dudas. Bien, vale. ¿Está claro o no? Maribel, ¿está claro? Bien. Bien. En el hormigón es un pelín más complejo porque aparece aquí una cosa que se llama alfa CC. Vamos a pasar de momento de eso, ya entraremos en qué es eso. Para nosotros de momento aquí ahora mismo va a valer 1. O sea que no. Alfa CC por FCK partido de gamma C. O sea, es la resistencia característica partido por el coeficiente parcial de seguridad de minoración de resistencia del hormigón. ¿Cuánto vale esto? Pues esto es más variable, puede valer, lo normal es que valga 1,5, pero podría llevar incluso 1,3 y podría valer incluso 1,6, o sea que, bien, 1,5. 1,5. Todo esto es Eurocódigo 2, Si utilizamos normativa americana, y normativa americana me refiero en general LRFD, o sea, estado límite último desde el punto de vista yankee, pero eso está en la ACI 318, como en otras normativas. La normativa de puente, utilizan solamente un coeficiente único de seguridad, un factor phi, para el material. Y esto engloba, se utiliza de otra manera, no sé, ya lo veremos, tampoco tiene mucho interés, pero es una forma de plantearlo donde no diferencia entre acero y hormigón, sino que tiene un valor único para toda la sección transversal o para todo un fenómeno, ¿vale? Es un valor único, Lo que sí es que es variable, O sea, puede valer 0,6, puede valer 0,9, 0,8, 0,7, incluso interpolaciones, o sea, pero es un factor para materiales, se llama el phi factor, el factor phi, ¿vale? Nosotros utilizamos gammas, Bien. Entonces ya tenemos claro lo que es el valor característico, el valor de cálculo. ¿Está eso claro? Una puntualización más. En los estados límites hemos visto que hay dos tipos de estados límites. Es decir, Paula, ¿cuál es? Estado límite último y estado límite de servicio. Estado límite último y estado límite de servicio. La filosofía de aproximarnos a cada uno es totalmente distinta. O sea, el estado límite último, yo lo que quiero es estar lejos de él. O sea, si hay una rotura, estar lejos de él. Y entonces voy a tener coeficientes de seguridad. O sea que yo 1,5, 1,15. Sin embargo, en estado límite de servicio, mi idea es, quiero saber cuánto vale. O sea, no quiero estar lejos de él, sino quiero saber cuánto vale. Por ejemplo, un estado límite de servicio suele ser la deformación. Entonces, quiero saber cuánto vale la deformación. Cuando me entallo un camión sobre un puente, quiero saber cuánto me va a descender el tablero del puente. Y entonces el planteamiento es distinto. Y en este caso, los coeficientes de seguridad sobre los materiales es 1. Porque, es decir, que gamma del material aquí es 1. Porque quiero saber qué pasa. De hecho, cuando hablemos de estados límites de servicio, no trabajaré con valores característicos. Volvamos a la cadena. Vamos a volver a la cadena. En la cadena rompe por el eslabón más débil. Pero si yo quiero saber la deformación de la cadena, yo quiero saber valores medios. Entonces, cuando estemos en estado límite de servicio, vamos a trabajar con lo que se llama resistencia del hormigón media. Vamos a hablar con el módulo de deformación longitudinal medio, cosas de este tipo, nos van a aparecer. Pero tranquilos, de momento solamente estamos, aproximándonos. Bien, pues entonces
ya hemos visto estados límites de servicio, perdón, estados límites tanto de servicio como último desde el punto de vista del material. Vamos a ver ahora las acciones, cómo las tratamos. Entonces, hemos visto acciones, no, perdón, hemos visto materiales, hemos visto materiales, y hemos visto el valor característico de un material, valor característico, o sea, hemos visto FCK, FCK, hemos visto FIK, hemos visto también el valor de diseño, el valor de diseño que FCD, FID. Hemos visto también cosas así un poco, ya entraremos con más detalle, pero hemos llegado a ver ECM. El ECM es, vamos a ver esto con más detalle, no os preocupéis. O sea, ya la semana que viene entramos ya de a saco con los materiales. Pero es lo que vosotros conocéis como módulo de Young, pero que en hormigón se conoce como módulo de deformación longitudinal. El módulo de deformación longitudinal del hormigón medio. Bien, y las acciones. Porque hemos visto que el método de los estados límites es tratar materiales y acciones. Materiales con sus coeficientes de seguridad, acciones. Igual que los Yankees, el LRFD. Las load, por un lado, y la resistencia de materiales por otro. Y aquí ellos utilizan un único coeficiente de seguridad y nosotros dos. Y las acciones, pues las acciones, pues también hay un valor característico. Bueno, antes de entrar en eso, es decir, tipos de acciones, tipos de acciones. Pues la clasificación fundamental es, hay muchas clasificaciones, ¿no? Es decir, oye, pues que si son dinámicas o son estáticas, pero la clasificación es por su duración en el tiempo. Las tenemos las acciones permanentes, se llaman G. Acciones permanentes. Q, acciones variables. Y A, acciones accidentales. Esa es la clasificación fundamental. De hecho, en inglés se le llaman las permanentes, la dead load, la carga muerta, dead load, es la acción permanente o carga muerta, y la acción variable o life load, la carga viva. ¿Vale? ¿Qué son cargas permanentes? Pues cargas permanentes, las que siempre están, o sea, las que siempre están. El hormigón que le pongo una estructura, porque si no le pongo hormigón la estructura no existe, pues es una carga que siempre está. ¿Qué son cargas variables? Nosotros somos una carga variable. Estamos aquí, pero dentro de un rato nos iremos. El tráfico sobre un puente es una carga variable. O sea, hay un carro, se llama el carro de la instrucción, o el vehículo tipo. Por ejemplo, en España pesa unas 60 toneladas. Si utilizamos otra normativa, pues hay de muchos tipos, ¿no? Pues eso son cargas variables. La nieve es una carga variable, el viento es una carga variable. La acción sísmica es una carga accidental. El hecho de que este edificio está diseñado para que un avión se estrelle en él, pues no. Pero a lo mejor si el edificio es de una importancia grande, pues puede que haya que construirlo o diseñarlo considerando que un avión puede impactar en él. O sea que... Bien. Entonces, frente a las acciones, también hay el valor característico de una acción. Valor característico de una acción. ¿Y cómo se llama? Pues se llama GK, o se llama QK, o se llama AK. Característico. ¿Qué es característico? El que lo caracteriza. ¿Y qué es el que lo caracteriza? Pues el que me interesa resaltar. El que me interesa resaltar. No tiene más. ¿Cuánto pesamos nosotros? Pues en lo que diga la normativa. Nosotros somos lo que se llama una carga de uso. Entonces, ¿esto es un edificio público? ¿Somos carga de uso? Pues estará en torno a los 300 kilómetros cuadrados. Eso es lo que pesamos nosotros. Ese es el valor característico nuestro. Bien.
Y las cargas permanentes. Generalmente para calcular el valor de la carga permanente característica, pues hay que saber la densidad del material. Por ejemplo, en un hormigón, pues aproximadamente su densidad, pues si es un hormigón en masa, son 2.300 kilos por metro cúbico. Si es un hormigón armado, aproximadamente 2.500 kilos metro cúbico. Para todo esto es necesario, por ejemplo, saber la densidad de los materiales para calcular las cargas permanentes, ¿no? Bien, vale. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bryce, ¿alguna duda? Bien. Valor característico de una acción, lo que me interesa. El valor que me interesa, el que pone en la norma. Bien. A veces hay también valores característicos inferior y superior. Bueno, pero todo eso lo leemos y lo entendemos, no requiere mayor explicación. Hay una cosa adicional que se llama el valor representativo. Valor representativo, que no existe en el material, pero existe el valor representativo, es de una carga variable. O sea, las cargas variables tienen a su vez lo que se llama el valor representativo, y que tiene en cuenta el efecto de la ocurrencia simultánea. Tiene en cuenta la posible ocurrencia simultánea. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Imaginaros, y se escribe como chi por Q sub K. O sea, el valor representativo de la carga Q, que es una carga característica, es chi por Q sub K. Y chi, hay tres valores de chi: chi 0, chi 1 y chi 2. Vamos a pensar lo que significa eso. O vamos a ver lo que significa eso. Claro, ¿cuántas cargas variables hay, por ejemplo, sobre este edificio? La sobrecarga de uso, la carga variable de uso, la carga variable de viento, la carga variable de nieve, también aquí en este caso la carga accidental de sismo. No sé si aquí hay alguna avenida, pero no, vamos a considerar solamente esas que acabo de decir. Claro, la carga de uso, ya hemos dicho, aproximadamente 300 kilómetros cuadrados. Cuando consideremos la carga de uso, si la consideramos junto con la carga de nieve, ¿qué pasa? Que cuando esté el edificio lleno a reventar, también va a tener toda la nieve encima, y el viento soplando al máximo, demasiado, ¿no? Entonces digamos que sería interesante y lógico pensar que cuando el edificio está muy cargado de gente, pues la nieve esté muy poquilla y el viento ni siquiera aparezca. ¿Se entiende eso o no? Entonces, por eso hay que considerar distintos valores del coeficiente chi, que se llama, el coeficiente chi, ¿cómo se llamaba? Valor, no, ¿cómo se llama el coeficiente chi? Coeficiente de compatibilidad, claro, coeficiente de compatibilidad. Coeficientes de compatibilidad. No sé si alargarme más, sí, es que tampoco, en el libro está más explayado con una gráfica que a mí me gustó en su día y la puse ahí, pero yo creo que queda claro. Alex, ¿queda claro? Tampoco, no nos vamos a explayar más, o sea, queda claro. ¿Qué significan de chi 0 a chi 2? Pues distintos valores. De hecho, si incluso, mira, si ponemos un ejemplo lo vais a ver más claro, y tampoco necesitamos ir a más. Imaginaros, la carga de nieve, para la carga de nieve, esto es Eurocódigo 1, en edificio, para la carga de nieve, nieve. La carga de nieve, chi 0 es 0,6. Chi 2, no, chi 1 es
0.2. Y chi 2 es 0. O sea que el valor representativo, a ver, ¿cómo lo explicaría yo esto? Es que no quiero alargarlo más, pero, es decir, ¿qué significa? Que cuando considere muchas otras cargas, la nieve ni la considero, cuando considero otras cargas actuando menos, la nieve la voy a considerar más, y cuando apenas considere cargas variables y aparezca la nieve, la voy a considerar más. Ocurrencia simultánea. Cuando veamos las combinaciones lo vamos a ver mucho más claro. Así que no merece la pena, de momento me vaya a creer, no merece la pena que me explaye más. Entonces ya tenemos valor característico de una acción, valor representativo de una carga variable. Claro, esto no tiene sentido, una carga permanente, porque la carga permanente siempre está. Esa es que no la podemos quitar. Y el valor de cálculo. Cálculo de diseño. Que es FD. O sea, el valor FD, o QD, o como se llame, ¿no? Es decir, que en general, ¿no? Es decir, vamos a poner, bueno, por ser fuerza o acción, FD, que va a ser el coeficiente de seguridad por chi y por FK. O sea, el valor de diseño, que es ya afectado por un coeficiente de seguridad de mayor acción de la acción, y por el valor representativo de esa acción. ¿Dudas? Maribel, te veo entusiasmada. ¿Sí? ¿No? Entonces, vamos a seguir, porque ya estamos aquí ya cerrando. Vamos a cerrar ya esto. Vamos a cerrar esto. Entonces ya hemos visto que el método de los estados límites, hemos visto que se centra en el estudio de cargas o acciones y materiales. Copio de aquí, mejor que yo improvise. Entonces, ahora lo que llega, lo que toca, es verificar que no se sobrepasa ningún estado límite. Ningún estado límite. Durante la vida útil de la estructura. Para ello, hay que considerar todas las formas posibles en que las acciones pueden actuar sobre la estructura. Eso se van a llamar combinaciones. Lo ponemos entre paréntesis. Combinaciones. Durante la vida útil de la estructura. Que esto lo que se van a llamar son situaciones de proyecto. Entonces,
Bien. Entonces, antes de seguir por aquí, vamos a ver una cosa. Bueno, una tontería. ED, a ED vamos a llamar lo que se llaman efecto de las acciones. ED. Y va a ser función de las acciones de la geometría y de los materiales. Y por otro lado, la resistencia vamos a llamarle RD, que va a depender de la geometría y de los materiales. O sea, vamos a ver claramente, es decir, si yo tengo, vamos a imaginar un voladizo, sobre el que tengo una carga P. El efecto de la acción sobre este voladizo, vamos a considerar que puede ser el momento flector, por ejemplo. El momento flector que yo tenga, que esto, pues ya sabéis, ¿no? Diagrama de flectores de esto, pues una cosa así y así. Y aquí, ¿vale? Pues si esto es vale L, pues P por L. El efecto de la acción depende de la acción P, está claro, de la geometría de la viga o del voladizo y del material con el que está hecho. Y yo, sabiendo eso, conozco el momento flector máximo. Ahora, la resistencia, RD, no depende de la acción, sino que yo tengo este voladizo y sé que para una acción como esa, lo que me resiste depende solamente de la geometría y del material, porque yo cargo esto hasta romperlo. Entonces yo estaré seguro siempre que ED sea menor que RD. ¿Se entiende eso o no? Siempre que el efecto sea menor que la resistencia. ¿Está eso claro o no? Bien. Una forma de hablar, Una forma de hablar. Entonces, en estados límite últimos, tenemos que comprobar, primero, o sea, hay un estado de límite de equilibrio estático. Donde tengo que comprobar que ED desestabilizador es menor o igual que ED estabilizador. O sea, vamos a ver, esto se utiliza mucho en muros de carretera, por ejemplo, en muros de carretera. Yo, o en una presa, me dice, no, mire usted, es que ED es menor que RD. O sea, es que el muro no ha roto, sí, pero es que está a 7 kilómetros donde tenía que estar. O es que está volcado. O es que la presa es que no ha cumplido su función, está intacta, pero 1 kilómetro abajo de la cerrada. Pues claro, no tiene ningún sentido. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra estructura cumpla su función. O sea que, para muros ya lo veréis que esto se traduce en un coeficiente de seguridad al vuelco y al deslizamiento, cuando hagáis estructuras de ese tipo. O sea, mi muro tiene que ni deslizar ni volcar. Bien, pues ese es el primer estado límite último, ¿no? El resto son estados límites de rotura, donde se tiene que comprobar que ED es menor que RD. Y hay una serie de estados que tenemos que cumplir, una serie de situaciones. Entonces vamos a ver. Entonces hay una serie de situaciones de proyecto,
y una serie de combinaciones. Copio, que es lo mejor. Situación persistente o transitoria. Tengo que comprobar en las situaciones persistentes y transitorias que no se produce la rotura. Y esas situaciones persistentes o transitorias vienen reflejados por la siguiente combinación. Sumatoria de J mayor o igual que 1 de gamma GJ por GKJ más gamma P por PK más gamma Q1 por QK1 más la sumatoria de I mayor que 1 de gamma QI por chi 0I por QKI. Copio la siguiente y las comentamos, que lo vais a ver muy bien. La siguiente situación de proyecto. Situación accidental. La sumatoria de J mayor o igual que 1 de gamma GA J por GKJ más gamma PA por PK más AD más chi 11 de QK1 más la sumatoria en J mayor que 1 de chi 2 I, aquí le he puesto I, mejor I, de chi 2I por QKI. Y situación sísmica. Sumatoria de GKJ por J mayor o igual que 1 más PK más gamma I por AED más la sumatoria de I mayor o igual que 1 de chi 2I QKI. El método de los estados límites consiste en, para estados límite último, primero, que la estructura cumpla su función de equilibrio estático, y por otro lado, en rotura, tenemos que verificar que la resistencia es mayor a la acción en todas estas situaciones de proyecto. ¿Qué significa eso? Esta situación persistente significa todas las cargas permanentes mayoradas, más la carga de pretensado, no la hemos visto en este curso, hemos dicho ya, antes la hemos introducido, lo que es la fuerza de pretensado, la armadura activa, pero en este curso esto no lo vamos a usar, más una carga variable, por el coeficiente de mayoración de la carga variable. Su coeficiente de compatibilidad es 1, o sea, vamos a considerar aquí que está, más el resto, I mayor que 1, el resto de cargas variables, I mayor que 1, la 1 no, ya la tenemos aquí, el resto de cargas variables, penalizadas poco, porque os acordáis que era chi 0, chi 1, chi 2, penalizado poco, por ocurrencia simultánea, con su coeficiente de seguridad. ¿Está eso claro o no? Eso en todas las situaciones persistentes, o sea, esto se llama situación persistente o transitoria, y es esto es esa situación persistente o transitoria. O sea, aquí nos basta con una fórmula. Mañana vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Con números, para ver claro qué significa esto, aunque ya podíamos casi poner un ejemplillo muy tonto. Imaginaros que yo quiero dimensionar esta viga. Quiero dimensionar esta viga. Todos sabemos que es una viga chorra, ¿no? Es decir, que no tiene ningún sentido. Esto es un momento flector y queremos que aguante esta ley de flectores
¿Cómo calculamos esta ley de flectores? Pues vamos a utilizar todas las cargas permanentes, mayoradas. Vamos a la norma correspondiente y esto puede ser en torno a 1,5, 1,4, 1,6, lo que nos diga la norma pertinente. ¿Cuál carga permanente tenemos aquí? Pues a lo mejor tenemos, pues eso, el material que está hecho la viga, a lo mejor tenemos una solería encima, pues bueno, pues aquí ponemos esta carga. Esa carga. Y además, mayorado. Bien. Cogemos una carga variable. Ah, pero esta viga, ¿cuántas cargas variables tiene? Pues a lo mejor tiene la de uso, a lo mejor tiene nieve porque es una azotea, y a lo mejor tiene viento. O tiene una carga móvil. Imaginaros, ahora que están ahí con ruido puliendo el encerado, he visto que tiene una máquina que pesa, esa máquina a lo mejor está considerada en el cálculo, ¿no? Y entonces tenemos que tener una carga aquí móvil. Bien. ¿Cuál de estas es la 1? Pues todas. ¿Qué significa? Todas, pero una a una. Que en un primer cálculo vamos a considerar Q1 la de uso. En otro segundo cálculo, la de nieve. En otro segundo cálculo, Q1 va a ser la de viento. Y el resto de cargas, cuando aquí consideremos la de nieve, aquí estará la de viento y la de uso, penalizadas, y a su vez también mayoradas. Bueno, pero entonces, ¿cuántos cálculos tengo que hacer para calcular una estructura? Un montón, un montón. O sea, imaginaros un puente. Tengo que considerar la nieve, el tráfico, la carga del carro, que puede estar en un lado, puede estar en otro, puede estar en otro, o sea, un montón de situaciones. O sea, yo cuando calculo una estructura, no voy a tener un solo momento flector aquí, voy a tener un momento, vamos, tiene que tener un montón de valores de momento flector. ¿Me explico o no? Por eso, por ejemplo, aparece lo que se llama a veces la envolvente de momentos flectores. Calculo para la envolvente de momentos flectores. Y ya veremos que además el hormigón es especialmente complicado. Pero bien. En situaciones accidentales, pues igual. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, pues, toda la carga permanente con su coeficiente de mayoración de carga para situación accidental, que es distinto a este. Posiblemente, si esto es 1,5, cuando estemos pensando que un avión se estrella sobre la estructura, aquí le podamos poner 1,1. ¿Vale? Esta hemos dicho que no la consideramos, pero fijaros que también la carga de pretensado tiene otro coeficiente de mayoración diferente. Aquí tenemos la acción accidental, el avión que se estrella. Una carga variable, una penalizada, el resto muy penalizadas. Situación sísmica. Situación sísmica, el sismo de 500 años. Pues tenemos todas las cargas permanentes, sin mayorar. O sea, fijaros, 1,5, 1,1, nada, 1. Todas las cargas permanentes. La carga de pretensado. Tranquila, Patricia. La carga de pretensado. La acción sísmica, por un coeficiente de importancia. Si el edificio es importante, es decir, si tenemos una asamblea, una iglesia, pues un coeficiente de importancia. Si tenemos una granja pollo, pues nos da igual que se la cargue el sismo, que ni lo hacemos. Granja pollo. Acción sísmica, nada, no la calculo. Oye, perdonadme, yo no quiero los animales y tal, pero no es lo mismo, ¿no? El gema no es lo mismo, ¿no? Un pollo que... aunque a veces uno lo cambiaría, pero... Todas, fijaros, aquí todas las cargas variables tremendamente penalizadas. Fijaros que cuando antes estuvimos escribiendo, para la nieve, chi 2 era 0. ¿Lo acordáis? ¿Vale? Bien. Estos son estados límites últimos. Vamos a ver los estados límites de servicio. En estados límites de servicio, el efecto de la acción, o sea, el E sub D, ¿os acordáis? E sub D,
el efecto de la acción, el efecto de la acción, se compara con una limitación impuesta, con una limitación dada por norma. Es un poco triste eso, a ver si lo pudiera decir de otra manera. Sí, es una limitación impuesta, impuesta a la estructura, impuesta a la estructura, impuesta a la estructura. Le vamos a llamar CD en mayúscula. ¿Qué significa una limitación impuesta a la estructura? Pues vamos a ver, imaginaros que ED, ¿os acordáis, no? ED es el efecto sobre la estructura, una cosa muy amplia. Pueden ser momentos flectores, pero pueden ser deformaciones, es decir, el efecto de la estructura por deformaciones. O sea, hombre, le marcamos un límite, imaginaros, pues que en un edificio de estos la luz máxima sea 2 centímetros. Es que 5 centímetros ya se ve, porque es que el que está en medio del pasillo es que ya se ve 5 centímetros, ¿no? Pero si aguanta, bueno, todo tiene un límite, ¿no? Entonces, digamos que en estado de límite de servicio vamos a comparar el efecto sobre limitaciones impuestas, que suelen ser limitaciones de deformaciones y de fisuración. El hormigón, ya lo veremos, es un material que está fisurado. Ya lo vimos en el ejemplo. En el ejemplo de la viga vimos que hay una zona de atracción. O sea, eso se fisura, pero no pasa nada. Hombre, dentro de un margen. No, es que puedo meter la mano. Pero entonces ya no. Si puedo meter la mano por la fisura, pues ya mal arreglo. Bien, entonces las combinaciones se llaman de otra forma, en vez de situación persistente y transitoria, accidental o sísmica, aquí se llaman combinación característica o rara. Que es todas las cargas J mayor o igual que 1, todas las cargas permanentes, más la fuerza de pretensado, más una carga variable, más el resto, y mayor que 1, penalizadas pocos, chi 0i, q, k, i. Combinación frecuente, y aparece, pues, es lo mismo, sumatoria de J mayor o igual que 1, de GKJ, más PK, más chi 11 QK1, más el resto, y mayor que 1, ya más penalizadas, ¿no? Chi 2i por QKI. Y combinación cuasi permanente, pues que es otra vez la sumatoria de J mayor o igual que 1 de GKJ más PK más todas y mayor o igual que 1 de chi 2i por QKI. Perfecto, ¿no? Fijaros que obedecen a su duración en el tiempo, ¿no? ¿Qué es cuasi permanente? Pues que casi siempre está. Lo normal es que esté toda la carga permanente, que esté la fuerza de pretensado y que todas las cargas estén muy penalizadas. Porque la carga permanente de nieve, por ejemplo, que en Granada aproximadamente son 80 kilos metro cuadrado, pues yo creo que no lo he visto casi nunca. Bueno, a lo mejor algún año, ¿no? Hemos visto una buena nevada, ¿no? Pero, ostras, 80 kilómetros cuadrados es mucha nieve, Entonces, no. Pues fijaros, la cuasi permanente, la que está casi siempre, es que la nieve, como antes hemos visto, ni esté. Porque el chi 2 de la nieve es 0. ¿Se entiende eso, Paula? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es una combinación frecuente? Pues eso, que está más,
están casi todas penalizadas, muy penalizadas, pero hay una que está medianamente penalizada. La combinación característica o rara, ¿por qué? Porque es la rara. ¿Pero por qué es característica? Porque generalmente va a ser la que condicione. Pues toda la carga permanente, una carga variable al máximo, el resto regular de penalizada, o lo mínimo de penalizada. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Solo queda una cosa para terminar este tema, muy sencilla. Ya la hemos comentado, tampoco tendríamos que incidir en más, pero es el tema de la durabilidad. O sea, el ambiente, la durabilidad. O sea, dentro de un cierto margen, ya lo veremos cuando vayamos haciendo problemas, pero dentro de un cierto margen nuestras estructuras tienen que durar. Tienen que durar. El hormigón es una pena, no dura mucho. O sea, un poco nos puede romper el alma, ¿no, Francisco? Es lo que yo te voy a decir. Es decir, que vemos puentes romanos hechos de piedra, dentro de 2000 años no quedará ni un edificio de hormigón de los que están ahora, en pie. O sea, es que ninguno. Todos morirán por corrosión de la armadura, que es decir, corrosión de la armadura es lo peor. Y es lo que mata la estructura de hormigón, y no tiene más. Es decir, el hormigón, esto ya lo habéis visto en materiales. Si hacemos una sección transversal, esto es una barra de acero, ¿la estáis viendo la sección transversal? O sea, esto es una sección transversal de esa viga que al principio hemos dimensionado, esto es una sección transversal, tiene armadura aquí, ¿la veis? Esas son las armaduras. Voy a coger la esquina esta, aquí la tenéis, esta esquina. Entonces, el hormigón es, ya lo habéis dado en materiales, tiene un pH básico muy importante, en torno a 12-13. Y eso es lo que, ese pH es el que protege frente a la corrosión de la armadura. O sea, la armadura una vez que está dentro del hormigón, ya no se corroe. Pero el hormigón es poroso. Y entonces el CO2 del ambiente se va metiendo por aquí poco a poco, y va despasivizando, o como se llame, o sea que lo que va es ese pH cambiándolo de 13 a 8. Entonces, todo esto que se llama frente de carbonatación, cuando llega a la armadura, ya la armadura empieza a corroerse. Y ya tiene, ya. O sea que cuando nosotros hacemos una estructura de hormigón, ya tiene los días contados. ¿Vale? ¿Es triste, David? Es triste, yo entiendo. David está ahí con las lágrimas, pero es así, David. O sea que no tiene más. O sea que, es una pena. Se puede paliar, es decir, se puede recurrir con epoxi, cosa que a mí especialmente no me gusta, se puede galvanizar, está bien, utilizar acero inoxidable, también. Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos sensibilidad para eso. Podría poner un ejemplo, pero como está grabando no lo voy a poner, pero porque es un ejemplo que rompe, o sea, es que de verdad, o sea, no lo de David, si lo dijera estaríamos aquí todos llorando, ¿no? Todos llorando, de una estructura muy importante en España, muy llamativa, relativamente reciente, que se plantearon hacerla no en acero normal, sino en acero galvanizado o inoxidable, vieron que valía un poco más, y no la hicieron. O sea, eran cortos de vista para ver que la vida útil la habían cambiado de 100 años, bueno, a 100 años, yo ya la he visto corroída y no tiene ni 10, a saltar a 500. O sea, no sé si me explico, ¿no? Es decir, que eso muchas veces pues no tenemos esa visión, ¿no? Bien, pues entonces la estructura es caduca, la de hormigón, y sobre todo donde más, pues en las costas, donde hay mucha humedad, es muy caduca. Entonces, esto no entra dentro del estado del límite último, ya lo hemos dicho antes, sino que lo que hacemos es tratarlo de forma paliativa. Significa que yo clasifico mi estructura en un ambiente. Mi estructura está en la costa. Mi estructura es de una fábrica de ácido químico corrosivo. Pues ya tiene la clasificación de QB. No lo sé. Es Q, pero o sea, tampoco quiero pringarme aquí porque depende de la norma, tiene una clasificación.
Por ejemplo, ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3, eso es norma española. X0, X1, eso es eurocódigo. Depende de la norma, cogéis, veis la clasificación, ahí está vuestra estructura, y dentro de eso os obliga a una serie de condiciones. Por ejemplo, la relación agua-cemento, la resistencia mínima, por ejemplo, el recubrimiento. ¿Qué pasa? Que yo estoy en la costa, además en carrera de marea, que es lo peor, en un pantalón, pues esto, guaca, 5 centímetros. Pero no porque yo quiera, sino porque me obliga. Porque tengo un ambiente muy corrosivo, por recorrido de marea, y tengo un recubrimiento muy alto. O tengo una relación agua-cemento. ¿Qué significa la relación agua-cemento? Cuanto menos agua, el hormigón es más mazacote. Cuanto más resistencia, el hormigón es más compacto. O sea, yo me acuerdo haber visto roto un hormigón de 60 megapascales, ¡wow! Y eso es una maravilla, es decir, es pura piedra. ¿Y dónde están los poros? O sea, es pura piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que va a costar mucho más trabajo el CO2 penetrar. Por eso, cuando yo tengo un ambiente muy corrosivo, tengo que clasificar mi estructura y eso me obligará a utilizar menos agua, a hacerlo más resistente y a tener un mayor recubrimiento. ¿Se entiende eso o no? Aparte de otros condicionantes, ¿no? Pero eso ya lo habéis visto más en materiales. ¿Qué pasa si tengo un suelo que es corrosivo de por sí, porque tiene yeso, pues tengo que utilizar un cemento, todas esas cosas? Bien. ¿Dudas? 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 David, ¿has parado ya de llorar? ¿Dudas? ¿No? ¿Está claro? Bryce, ¿dudas? ¿No? Tú ahí sin despeinarte ahí, Estás enterado de todo, ¿Dudas? Bien. Mañana haremos un problema sobre esto, que está en el libro, o sea que... Muy bien. Pues ha sido un placer. Bueno, pues vamos a plantear un problema que lo resolveremos en la próxima clase. El problema está totalmente resuelto en el libro de la asignatura y se trata de la azotea de un edificio que está compuesta por vigas continuas de 3 vanos, separadas estas vigas 5 metros entre sí. Aquí podemos ver la viga. Esos 3 vanos todos tienen 6 metros de luz de cálculo. La sección transversal de la viga es rectangular y tiene 0,5 metros de canto y 0,3 de ancho. Las cargas que van a gravitar sobre la viga están compuestas por una carga permanente que incluye el peso propio más 2 kN/m², una carga variable de nieve de 0,6 kN/m² y una carga variable de uso de 1,5 kN/m². El nivel de control de ejecución de la obra es intenso. Esto no lo hemos explicado en clase, pero es muy sencillo. O sea, en función del control en la ejecución de la obra, van a depender los coeficientes parciales de seguridad de minoración de resistencia de los materiales. De tal forma que si el control de ejecución de la obra es intenso, esos valores de gamma serán pequeños. Si el nivel de control de ejecución de la obra es muy relajado o es poco intenso, entonces esos coeficientes de minoración de resistencia de los materiales subirá su valor. Pero basta con mirar la norma correspondiente y punto. Lo que nos van a pedir es el momento flector de cálculo en estado límite último para un apoyo intermedio, aquí lo tenemos, el apoyo B, en la situación persistente o transitoria, que ya lo hemos visto en clase. Entonces, hay un concepto que es interesante y que no hemos visto en clase, y vamos a verlo en un segundo. Este es el libro de la asignatura y aquí está. Se trata del efecto favorable o desfavorable de la acción con respecto a aquello que estamos buscando. No, me explico. Nosotros estamos buscando el momento flector en B. Si yo pongo una carga y lo que hace es incrementar ese momento flector, o el valor de ese momento flector, eso es un efecto desfavorable. Ahora, yo podría poner la carga en algún punto de la estructura, de tal forma que ese valor de momento flector disminuye. Entonces, el efecto es favorable. Entonces, claro, es necesario diferenciar eso
y nos afectará a los coeficientes parciales de seguridad de las acciones. De hecho, el efecto favorable en situación persistente o transitoria, que es la que nosotros tenemos en el problema, entonces si la carga es permanente y tiene un efecto favorable, el coeficiente parcial de seguridad es 1. Si el efecto es desfavorable, es 1,35. Para la carga variable, si el efecto es favorable, directamente la quitamos, y si es desfavorable, se multiplica por 1,5. Bueno, pues una vez visto eso, ya podemos hacer el problema, que como antes hemos dicho, está totalmente resuelto en el libro de la asignatura. Bien, pues gracias.